Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una pequeña serie, Luz Adicional. Hoy es la primera entrega, en donde Dios trata de revelarnos realidades que en realidad, y perdonad la repetición, ¿verdad? Se nos han escapado. ¿Y por qué nos han escapado? Se nos han escapado. Precisamente el título o el subtítulo, ¿verdad?, de esta pequeña miniserie, podríamos decir, Luz Adicional, trata de revelarnos. Dice, las tinieblas no la comprendieron. Esta luz, ¿verdad? Las tinieblas no la comprendieron. Entendiendo que en las tinieblas estamos nosotros, ¿verdad? De hecho, toda la historia de la humanidad, todo lo que el Evangelio trata de revelarnos, es que estando en las tinieblas, estando en este mundo, nosotros no comprendimos la luz, a Dios, a Cristo, ¿verdad? Y este tema precisamente trata de ayudarnos a comprender esta profundísima realidad. Para poder entender este asunto, os he preparado un texto que es... Este es un texto añadido, ¿verdad? Pero es imprescindible tratarlo, sin el cual no comprenderemos de lo que trata de hablarnos. Os he comentado en muchas ocasiones sobre este texto y casi desde el principio, desde esta obra, os he dicho, este es el texto de oro de todo el espíritu y profecía, y me atrevo a decir, del Evangelio. Va en paralelo con Juan 3:16. Va en paralelo, es decir, Juan 3:16 es el texto de la Biblia, y este texto, este párrafo, que solamente os he traído una pequeña porción, el principio del párrafo, ¿verdad?, porque va con el tema que vamos a tratar de entender, pero cuando leeréis este párrafo, estudiéis este párrafo, entenderéis qué es lo que en realidad Cristo le reclama a Nicodemo cuando Nicodemo le pregunta cómo nace un hombre de nuevo, ¿verdad? Y Cristo le dice, ¿cómo, siendo tú maestro de Israel, no comprendes esta realidad? ¿No entiendes el santuario y no entiendes el día de la expiación? Este párrafo está repleto de textos de la Biblia. Cuando iréis a estudiarlo, vais a ver textos de la Biblia que una y otra vez habla de cómo nacer de nuevo, habla del día de la expiación y qué es lo que tiene que ocurrir ahí, ¿verdad? Y este párrafo, todo el párrafo, habla precisamente de el santuario y del día de la expiación. Pero fijaos lo que nos dice el texto. Recuerden, es una imagen de fondo diferente, es un texto añadido para poder comprender la reflexión que nos trata de revelar, pero necesitamos entender esta realidad. Y dicen, la purificación del templo, atentos. Os he comentado que el templo, y nos lo comenta el texto además, ¿verdad?, nos representa a Cristo, su obra en el santuario celestial, representa a Cristo mismo y nos representa a nosotros, pero sobre todo a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, en la purificación del templo, este templo, ¿vale?, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Dice, aquel templo, se refiere al santuario de los judíos, erigido para morada de la presencia divina,
Es decir, aquel templo es como la mesita de arena, como digo yo, en donde Dios trató de revelarnos realidades profundas del reino de Dios, cómo nos va a restaurar, pero sobre todas las cosas nos habla de la ley de Dios, cómo gobierna Dios su universo, ¿verdad? Y dice, aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva. Es decir, el santuario era esa mesita de arena en donde Dios querría revelarse, hacer entender al pueblo después de Sinaí qué es lo que no ha entendido. El rechazo de la gloria de Dios revelada en el rostro de Moisés, ¿verdad? Recordando también que es un tipo de Cristo Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que el pueblo no entiende Sinaí, no entiende lo que Dios trata de hacer, le coloca una lección objetiva, es decir, el santuario, para que a través del santuario Dios revele el conflicto universal, su solución, cuál es su propósito, su ley, cómo gobierna Dios, ¿verdad? Todas esas lecciones que son sumamente importantes para poder comprender la luz, ¿verdad? Y por qué, estando en las tinieblas, no somos capaces de comprender. Dice, aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel, pero no solo para Israel, sino y para el mundo, es decir, hasta el final de los tiempos. Dice, desde las edades eternas, y aquí viene a revelarnos Dios, cómo gobierna Dios, cuál es la verdadera ley del gobierno de Dios, qué es lo que el enemigo de Dios dijo en el cielo, que su espíritu en ellos no es bueno, ¿verdad? Que la ley de Dios no es buena. Pues aquí Dios viene a revelarnos cómo gobierna Dios, cuál es la ley de Dios, ¿verdad? La verdadera ley, ¿sí? Y dice, desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador, para que en él habitase Dios, la ley. Y fijaos, una vez que entendemos este párrafo, cuando vuelves al principio ahora entiendes, en la purificación del templo, ¿cuál templo? Esto es lo que Cristo trataba de enseñarnos. ¿Qué es lo que va a hacer Él con este templo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a restaurar? Y todo este párrafo habla en realidad de este asunto, de cómo nacer de nuevo, lo que Cristo le reclama a Nicodemo. ¿Cómo, siendo tú maestro de Israel, no entiendes el día de la expiación? ¿No entiendes el santuario? ¿Verdad? Pero yo lo diría, siendo tú cristiano, ¿no entiendes la obra del santuario? ¿No entiendes lo que Dios trata de hacer? Fijaos, dice, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que trata de revelarnos? Que cuando Adán desconfió de Dios, tal como le sugirió el enemigo, en realidad se separó. ¿Qué es esto? Se separó de la gloria de Dios. Dios dejó de habitar en su templo, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir. A causa del pecado, de la desconfianza, de la separación de Dios, separación de la ley, ¿verdad? La humanidad había dejado de ser templo de Dios. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón, la mente del hombre, no revelaba la gloria del ser divino.
Ahora bien, ¿por qué nos dice ensombrecido y contaminado por el pecado? El corazón del hombre, la mente del hombre, no revelaba la gloria del ser divino. Es decir, aquí nos está diciendo qué es lo que hay en el lugar santísimo y qué representa el arca del pacto. Y cuando tú te vas al arca del pacto y entiendes lo que está dentro del arca tenemos las tablas de la ley, este reflejo del carácter de Dios, porque la misma ley es la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que trata de enseñarnos en el lugar santísimo, el arca del pacto, y qué es lo que hay dentro del arca. Esto quiere decir, ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre? Este es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que es la mente, está el arca del pacto, que es el corazón, el centro de mando de todo este templo, ¿verdad? Por eso encontramos en el espíritu de profecía, muchas veces encontramos el corazón y la mente, porque la mente es el lugar santísimo, ¿verdad? Y en el lugar santísimo está el corazón, el centro de mando, de donde se toman las decisiones. Y allí es donde está Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? La gloria del ser divino. Y ahí vemos las tablas de la ley, la expresión del carácter de Dios, es decir, el Padre, y la maná y la vara de Aarón, que representan las dos personalidades de Cristo. Maná, alimento físico y espiritual, verbo, palabra, ¿verdad? Y la vara de Aarón, que es esa vara rota del tronco, muerta, pero que Dios la hace florecer. Es decir, es la personalidad de Cristo de la cual se despoja, que es la vida que nos la da a nosotros. Y a través de esta vara nos hace florecer, nos hace renacer, nos restaura. Esto significa la maná y la vara de Aarón, las dos personalidades de Cristo. Eso es lo que nos trata de hablar, ¿vale? Por lo tanto dice, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, por la separación de Dios, y este es el título que también viene aquí, dice, las tinieblas, separados de Dios, en oscuridad. Dios es la luz, separados de Dios, estamos en la oscuridad. Y dice, las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué? La luz, la obra de la luz, lo que la luz trata de hacer, lo que este texto trata de ayudarnos a comprender, las profundidades del reino de Dios, de su propósito, de cómo gobierna, cuál es la ley de Dios y cómo lo va a hacer, porque el párrafo es muy amplio, pero no vamos a tratarlo todo porque no es lo que trato de presentaros en este momento, porque necesitamos quedarnos con lo que la reflexión en sí nos trata de decir. Pero necesitamos entender esta realidad para poder entender cuál es esta luz adicional. ¿Qué es lo que el hombre, estando en tinieblas, estando en oscuridad, separado de Dios, no logra comprender? ¿Verdad? Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, separado de Dios, el corazón del hombre, la mente del hombre, no revelaba la gloria del ser divino. Atentos aquí, porque esta es la parte que nos tratará de explicar también en esta reflexión. Dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios, atentos, por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. ¿Y cuál era el propósito del cielo? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Es decir, por la encarnación del Hijo de Dios, el hombre es unido de nuevo a Dios. Eso es lo que trata de decir. Por la encarnación. ¿No es la encarnación el misterio de la piedad? ¿Y qué es lo que trata de decirnos? ¿Qué es lo que ha pasado en la encarnación? Todas las reflexiones pasadas venían a revelarnos precisamente esta realidad. Cristo se despoja de su vida
y nos la da a nosotros. Por eso el texto aquí nos dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Y cuál es el propósito del cielo? Que Dios habite en este templo de nuevo. Es decir, Cristo se despoja de su vida y en Pentecostés, como solución alternativa, ahora veréis por qué lo digo, ya os lo comenté para todos aquellos que seguís las reflexiones, en Pentecostés, como solución alternativa, porque no erráis a la solución de Dios, una vez que entendemos qué pasó en Sinaí, deberíamos de empezar a entender qué pasó en la venida de Cristo, qué rechazamos de nuevo. Podemos entender 1888, de nuevo volvimos desde las tinieblas, no comprender la obra de Dios, rechazamos de nuevo a Dios, la gloria de Dios, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, Dios sigue haciendo su obra. Trata de salvar a todo aquel que tiene hambre de Cristo. Por eso Cristo es representado por la maná. Hambre física, pero también espiritual, de la palabra, que es Cristo. ¿Verdad? Pan de vida, maná, ¿verdad? Por lo tanto, por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Es decir, el hombre puede ser de nuevo unido con el propósito eterno de Dios, con su espíritu, con la ley. ¿Verdad? Dice, Dios mora en la humanidad. ¿Qué era el templo? Erigido para morada de la presencia de Dios, la presencia divina, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad en este templo y mediante la gracia salvadora es la obra de Cristo, maná, vara de Aarón, Cristo el hombre, Cristo esta vida de la cual se despoja y representa a Cristo, es Cristo mismo. Lo vimos en las reflexiones anteriores, ¿verdad? Por lo tanto dice, el corazón del hombre, el lugar santísimo del templo, de la lección objetiva, el corazón del hombre, la mente del hombre, el arca del pacto, vuelve a ser su templo. Dios vuelve a habitar de nuevo aquí, pero no sin que el hombre entienda la luz, no sin que el hombre elija para que el Espíritu de Dios pueda habitar aquí. Recuerden, cuando Dios crea a Adán, no le puede preguntar, oye, ¿quieres vivir bajo esta condición que mi Espíritu habite en tu templo? Yo te he creado para que tú seas un templo y que en este templo yo he de habitar la vida, la luz, ¿verdad? No pudo preguntarlo. Antes de que él tenga vida, no puede preguntarlo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios obra, pero en esta ocasión Adán puede elegir. La controversia fue despertada en el universo por el enemigo de Dios, que dijo que la ley de Dios, el Espíritu de Dios, el propósito de Dios de habitar en este templo no es bueno, no somos libres. Eso es lo que dijo el enemigo en el cielo, ¿verdad? Pues ahora Adán, a través del santuario, a través del Evangelio, a través de la gracia salvadora, en esencia, a través de la obra de Cristo, tiene que entender la verdad, toda la verdad, ser santificado en la verdad, es decir, dejar de estar separado, de Dios, dejar de estar en las tinieblas. El hombre, Adán, ha de elegir, si quiere, que Dios habite en este templo. De otro modo, morirá, desaparecerá, como si no lo hubiese creado Dios, ¿verdad? Esta es la gran controversia, queridos, explicada en un solo párrafo. Por eso digo, si no entendemos este párrafo estudiado hasta que caiga gota de sangre como a Cristo en Getsemaní, que no se quería separar de este propósito eterno de Dios, de que el Padre habita en él, ¿verdad?
Hasta que no entendemos esto, no entenderemos el Evangelio. No sabremos por qué no ha venido Cristo hasta ahora. Porque no tiene un pueblo que entienda la gran controversia, el gran conflicto. Y como consecuencia, elija deliberadamente, en conciencia, en libertad, elija si quiere que Dios habite en este templo, ser restaurado o desaparecer como si nunca hubiese vivido. ¿Comprendéis? Bien, entendiendo este asunto, entremos en nuestro tema, porque necesitamos entender de qué trata de hablarnos, ¿verdad? Fijaos por dónde empieza. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Cristo. Dice, y el Verbo era con Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos dos seres, el Padre y Cristo, en el principio, ¿verdad? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Quiero que estéis muy atentos, mis queridos hermanos, porque lo que trata de revelarnos aquí es el misterio de la piedad en el fondo. Trata de explicarnos quién es Cristo y cómo Cristo, en esta gracia salvadora, en esta obra de salvación, por la presencia de su Espíritu en nosotros, lo hemos leído antes, pero por la encarnación se vuelve a cumplir el propósito de Dios. Es decir, Cristo se despoja de esta vida y nos la da a nosotros, y es así como de nuevo se cumple el propósito de Dios. Él habita en este templo si nosotros lo elegimos, ¿verdad? Por lo tanto, dice, en Él estaba la vida. Era uno con Dios, era igual a Dios. Nos habla de Cristo igual a Dios. Eso es lo que nos trata de hablar aquí, ¿verdad? Dice, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no la comprendieron. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz de Cristo, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 11, 9, ¿verdad? Nos da el texto. Y ahora, una vez que nos dio este texto, que nos habló del Padre, de Cristo y de quién es la luz, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Viene a desmenuzar, ¿verdad?, este misterio de la piedad. Dice, se me ha hecho la pregunta y necesitamos estar muy, muy atentos, queridos. Vuelvo a advertiros, sin el Espíritu de Cristo no entenderemos. Este asunto es muy de fondo. Si no tenemos el Evangelio claro, la imagen clara del Evangelio, que es lo que tratará de explicarnos en realidad, no entenderemos el misterio de la piedad. ¿Verdad? Dice, se me ha hecho la pregunta. ¿Cree usted que el Señor tiene más luz para nosotros como pueblo? Dice, contesto, que Él tiene luz que es nueva para nosotros, y sin embargo, es la preciosa luz antigua que ha de brillar de la palabra de la verdad, de la palabra de verdad. Por lo tanto, dice, esta luz para nosotros es nueva, pero dice, es la preciosa luz antigua. ¿De qué nos habla? Lo que trata de explicarnos aquí, mis queridos hermanos, es, ¿quién nos creó a nosotros? Cristo, bajo el mando del gran arquitecto, por la voluntad del Padre, ¿verdad? Y a través de Cristo puso en nosotros la luz
la gloria de Dios, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Por eso necesitábamos entender cuál es el propósito eterno de Dios, que Él habite en este templo, ¿verdad? ¿Y de qué luz nos habla? De la presencia del Espíritu de Dios en este templo, ¿verdad? Y dice, contexto, que Él tiene luz que es nueva para nosotros. Esta luz es nueva para nosotros, ¿pero por qué? Porque desde las tinieblas nosotros no la comprendemos. Eso es lo que trata de explicarnos. Y dice, y sin embargo, es la preciosa luz antigua desde cuando nos creó, que puso, por soplo de vida, puso el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice, que ha de brillar de la palabra de verdad. Y ahí necesitamos entender el misterio de la piedad. Como Cristo se despoja de esta luz y nos la da a nosotros. Por eso dice, ¿es nueva para nosotros? Porque nos habíamos olvidado que en Edén perdimos la gloria de Dios, la ley, la presencia de Dios en este templo. Por eso es nueva para nosotros, hoy al final del tiempo. Sin embargo, dice, es la preciosa luz antigua, la misma presencia de Dios en este templo, que ha de brillar de la palabra de verdad desde el Evangelio y el Espíritu profecía. Por eso al remanente final, al que vive en el día de la expiación, se le ha dado este mensaje para que pueda entender la gran controversia y cómo ha de glorificar este remanente final, cómo ha de glorificar a Dios, ¿verdad? Aceptando la presencia de esa preciosa luz antigua que habita en este templo, sin la cual no hay día de la expiación, no hay restauración, no hay purificación, no hay nada. Dice, tenemos tan solo las vislumbres de los rayos de luz que todavía ha de venir a nosotros. Dice, rayos de luz, esta es la obra del Espíritu, ¿verdad? Que todavía ha de venir a nosotros. No estamos aprovechando al máximo la luz que el Señor ya nos ha dado. ¿Qué luz? El Evangelio. El Evangelio. No estamos aprovechando al máximo la luz que el Señor ya nos ha dado. Y dice, y así dejamos de recibir la luz aumentada. ¿Qué pasó en 1888? Vino luz aumentada. ¿Verdad? Vino luz aumentada. ¿Qué hizo el pueblo? Desde las tinieblas no la comprendieron. ¿Y qué hicieron? Lo que históricamente han hecho una y otra vez. En Sinaí no entendieron el mensaje, la gloria en el rostro de Moisés, la gloria de Dios. Por lo tanto, tápate, apártate, que morimos. En la gloria de Cristo, en la venida de Cristo, a través de la obra de Cristo, y podemos ver el monte de la transfiguración, por ejemplo, no lo comprendimos, lo matamos. En 1888 vino luz aumentada, no la entendimos, la rechazamos, permanecemos en las tinieblas, en oscuridad, ¿verdad? ¿Y por qué? Por una sola razón, que es la razón desde la caída de Adán en Edén y casi hasta el final del tiempo, a excepción de un pequeño remanente, ¿verdad? Dice, no estamos aprovechando al máximo la luz que el Señor ya nos ha dado, el Evangelio, la Biblia, ¿verdad? Y así dejamos de recibir la luz aumentada. Cuando os vayáis al párrafo que os presenté al principio, vais a ver que en la segunda parte del párrafo está repleto de textos que habla del día de la expiación, de la restauración, de la renovación del hombre, de este templo. Ahí lo encontraréis. Y vais a ver que son textos del Antiguo Testamento. No lo entendieron ni los judíos. Esta lección objetiva no la entendimos tampoco nosotros. Por esto rechazamos la luz aumentada cuando nos fue enviada. Y seguimos haciendo esto mismo. Dice, no caminamos en la luz, en Cristo, que ya brilla sobre nosotros. No caminamos en la luz que ya brilla sobre nosotros. Y ahora el remanente, la iglesia militante, tiene la luz de la Biblia
y el espíritu profecía. Luz aumentada. ¿Cuál es la gran controversia del pueblo de hoy? En su gran mayoría rechazan el espíritu profecía. Por esto no entiende lo que Dios trata de revelar, ¿verdad? Y espero que os deis cuenta de lo que trata de hablarnos, esta luz adicional. ¿De qué está hablando? Trato de explicároslo, pero sin el Espíritu de Cristo no vais a entender. Lo he dicho en multitud de ocasiones. Sin Cristo, nosotros no vamos a entender esto. ¿Y por qué digo esto? Recuerden, la última generación, 1844-1888, la que tenía que ser la última, habían descubierto todas esas verdades, habían colocado los fundamentos. ¿Pero qué es lo que ha hecho el enemigo? Antes de 1888, los ha confundido de tal modo que cuando recibieron más luz, la rechazaron. Esta es la realidad de este pueblo, queridos. Seguir rechazando esta luz, que os lo trato de revelar una y otra vez en nuestras reflexiones, y la siguen rechazando, ¿verdad? En la última reflexión me vino un chaval, el pobre, y me dice: eres un farsante. Ni le contesté, porque si no tienes a Cristo, no tengo con quién hablar. Y yo hablar solo o no solo hablar. Queridos, necesitamos entender cuando nuestra mente, y es lo que nos dirá, me adelanto un poco aquí, cuando nuestra mente no está entregada, no tiene sed y hambre de la palabra de verdad de Cristo, para que pueda estar acompañado por el Espíritu. Recuerden, ¿cómo somos santificados en la verdad y cuál es la consecuencia de esto? Es decir, a medida que somos santificados en la verdad, al mismo tiempo estamos llenados del Espíritu, ¿verdad? Esta es su obra. Si nosotros estamos rechazando la luz porque la luz oficial, lo que los maestros nos presentan, es distinta, cuando seguimos rechazando la verdad, la luz que Dios nos trata de enviar, porque no corresponde con lo que nosotros creemos que nos han contado otros, al mismo tiempo necesitamos entender qué pasó en Edén. Necesitamos entender históricamente qué ha pasado. Cada vez que hemos rechazado lo que Dios trataba de revelarnos, nos hemos separado del Espíritu. Y sin el Espíritu, ¿entiendes la palabra de verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué estamos donde estamos? Porque no entendemos este principio. En lugar de aceptar la luz y comprobarla con lo escrito está, porque por eso estamos explicando lo que estamos explicando con lo escrito está, porque estamos en la guardería en realidad, estamos siguiendo bebiendo leche, por eso tengo que explicarlo esto así. Porque si lo explico de otro modo, si no se cree así, me dice farsante. Si aún presentándote lo escrito está, no estás dispuesto a entender, ¿cómo vas a entender que cuando yo te explico libremente, como trato de, también vengo a explicaros, ¿verdad? Pero mi fundamento está en lo escrito está. Si no lo quieres entender ni cuando te presento lo escrito está, ¿cómo lo vas a entender cuando te lo cuento? Que es como el enemigo enseñó a nuestros maestros que presenta el Evangelio, pero sin la palabra de verdad, sin que esté fundada en lo escrito está. Y es así como hemos convertido, porque el enemigo es muy astuto, ¿verdad? Hemos convertido al hombre en nuestro ídolo cuando el hombre nos cuenta sus historias y nosotros las aceptamos como verdad, pero si contaría lo escrito está, tal como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que el enemigo nos dice, no lo cuentes así porque pareces tonto. Tú no eres capaz o sea, tú no puedes entender todo el Evangelio, que no te lo cuenten así, con lo escrito está, no, que te lo cuenten como historias, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado aquí? Pues hemos convertido al hombre, ¿cómo sabe? ¿Qué preparado está? ¿A quién estamos
adorando al hombre. ¿Y a quién hemos de adorar? Al espíritu que está en el hombre. Hay que adorar al Dios que da la luz al hombre. Y nosotros estamos adorando al hombre que tiene su propia luz. De esto nos habla el Espíritu Profecía una y otra vez y el Evangelio también. Pero como no entendemos los principios, porque no estamos con el Espíritu de Cristo, pues no conseguimos entender la verdad. Por eso nos dice, las tinieblas no la comprendieron. Si no está la luz en ti, no comprenderás. Y desde las tinieblas no puedes. ¿Qué es lo que obra el enemigo? Que estemos en las tinieblas. ¿Cómo opera? Recuerden la visión de los dos tronos. Desde el trono del lugar santo maneja con la verdad, continúa la obra que Cristo abandonó y cerró aquella puerta, pues el enemigo trata con la verdad seguir manteniéndonos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado un paso más en la luz. Está en el lugar santísimo y desde allí está obrando Él. ¿Y dónde está el pueblo? En el lugar santo. ¿Manejado por quién? Por el enemigo. ¿Con qué tipo de luz? ¿Con qué evangelio? Porque trabaja con la palabra de Dios, pero contaminada, queridos, para que nosotros no podamos entender. Y de este modo estamos en las tinieblas. Y para el hombre es una controversia tan profunda que dice, no puede ser, que esta es la palabra de Dios. Ya. ¿Es toda la verdad? Porque si no es toda la verdad, una pequeña mentira, un pequeño engaño, una pequeña distorsión de la verdad, pues fue lo que le predicó a Adán en Edén. Dios es amor, Dios te ama, no morirás, serás salvo, pecas hasta que Cristo viene, no importa, Dios te salvará. Y el verdadero evangelio nos dice, a través del día de la expiación, si no eres purificado, si no eres santificado, si el pecado no se erradica de tu templo, no serás salvo. Y esta es la obra maestra del enemigo, confundiéndonos, lo mismo que Adán en Edén, con la verdad desde el lugar santo, de tal modo que aunque uno como yo viene y te predica lo escrito está, tú le dices que es un farsante. ¿Cuál es el espíritu que habla? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Espero que podáis entender. Fijaos lo que nos dice. Nos llamamos a nosotros mismos el pueblo que guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 principios. Y no es este el error histórico que dijimos en Sinaí. Nosotros guardaremos la ley. Con Cristo nos presentó la ley y nosotros dijimos, no, nosotros ya tenemos la ley. Crucifícalo. ¿Verdad? 1888. Nosotros guardamos los mandamientos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos el pueblo que guarda los mandamientos. Pero no comprendemos la gran amplitud de los muy abarcantes principios de la ley de Dios, de la verdadera ley de Dios. Y por eso necesitábamos entender cuál es la ley de Dios, la verdadera. Su presencia en este templo, la gloria de Dios en este templo. Esta es la verdadera ley. Esta es la ley que renegó de ella el enemigo en el cielo. Dijo, esta ley no es buena, no somos libres, el Espíritu de Dios en nosotros no nos deja ser libres, no nos hace libres. Y el Evangelio dice, la verdad, ¿quién es la verdad? Dios te hace libre. La pregunta aquí es, ¿y a quién creemos nosotros? ¿La verdad, toda la verdad, me hace libre? ¿O la verdad contaminada me mantiene como estoy, separado de Dios, de la verdadera ley de Dios? Esto lo sabe muy bien el enemigo. Y esta es su obra maestra. Mantenernos engañados. Esto es lo que trata de decir la visión de los dos tronos, que le fue dada al remanente final
1844, 1888 y después del engaño en adelante, y el pueblo no quiere entender. Y sigue sin entender porque alguien le predica un otro evangelio. Mientras el verdadero evangelio lo predican los farsantes. Dicen, no entendemos su carácter sagrado. No entendemos su carácter sagrado, el propósito eterno de Dios. Dice, muchos que pretenden ser maestros de la verdad, muchos que pretenden ser maestros de la verdad, no tienen un verdadero concepto de lo que están haciendo al enseñar la ley de Dios, porque no tienen un conocimiento viviente. ¿Qué significa conocer? Estar unido a Dios. Un conocimiento viviente, no están unidos al Espíritu de Cristo, un conocimiento viviente del Señor Jesucristo junto. Cristo en el lugar santísimo, su Espíritu en nosotros aquí. La gracia salvadora. ¿Comprendéis? ¿Y quiénes son estos maestros, muchos que pretenden ser maestros de la verdad, que no tienen un verdadero concepto de lo que están haciendo al enseñar la ley de Dios? Si no están dirigidos por el Espíritu de Cristo, que es lo que nos trata de decir, no tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no tienen la verdad tal como pretenden. ¿Y quién tiene el control entonces? ¿De dónde surge este evangelio? ¿Entendéis la visión de los dos tronos? ¿Entendéis la advertencia que puso Dios por adelantado a este pueblo y que hasta el día de hoy no entiende? ¿Y a quién idolatra? ¿Y quién nos ha enseñado esto? ¿Quién ha levantado la tribu de Leví de nuevo? ¿Quién ha resucitado, otra vez digo, partes de la verdad, ¿verdad? A los servidores del santuario y que no entienden cuál es el verdadero templo de Dios. Espero que entendáis las profundidades, queridos. Nos está hablando de luz adicional. Y el pueblo de Dios, al final del tiempo, no entiende todavía la gran controversia. Dice, cuando leemos de Lutero, Knox y otros notables reformadores, admiramos el vigor, la fortaleza y el valor de esos fieles siervos de Dios y queremos captar el espíritu que los animaba. Si tú hubieses preguntado a alguien en el tiempo de Lutero, de Knox y de todos los reformadores, o hubieses estado en este tiempo, quiero decir, y ver su entorno y tal, ¿los había reconocido a alguien como notables reformadores? ¿Habrían visto en ellos el espíritu que los animaba, la presencia de Cristo? ¿Y hoy? ¿Cómo se les ven a los que presentan lo escrito está, el verdadero evangelio? ¿Cómo entiende el pueblo hoy? ¿Lo mismo que en tiempo de ellos? Espero que entendáis, mis queridos hermanos, cómo de profundo es el engaño, queridos. Cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Y a quién adora el hombre. Dice, deseamos saber de qué fuente fueron hechos fuertes a pesar de sus flaquezas. Dice, aunque esos grandes hombres fueron usados como instrumentos por Dios, no eran intachables. Eran hombres falibles,
y cometieron grandes errores. Debiéramos procurar imitar sus virtudes, pero no debiéramos hacerlos nuestro dechado, nuestros ídolos, nuestros maestros, nuestros ejemplos. Lo digo en todas las palabras para que podáis entender, queridos. Nosotros estamos idolatrando al hombre y no entendemos el espíritu que está en el hombre, la luz que está en el hombre, porque Dios utilizó a estos hombres como instrumentos utilizados por Dios. Pero el hombre los rechazó. Necesitamos entender este principio. ¿Y quién está en el fondo, el espíritu que rechaza la obra de Cristo, la obra de Dios? ¿Cuál es este espíritu? Y esto necesitamos comprender en profundidad. Estos principios, estos mecanismos que tanto por la gracia de Dios me esfuerzo a ayudaros a comprender. ¿Cómo obra Dios y cómo obra el enemigo? ¿Verdad? Dice, debiéramos procurar imitar sus virtudes, pero no debiéramos hacerlos nuestro dechado, nuestros ídolos, nuestros maestros, ¿verdad? Esos hombres poseían raros talentos para llevar adelante la obra de la reforma. Eran impulsados por un poder superior a ellos. Y esto es lo que el hombre no ve. Este poder superior que obra, que Dios los utiliza como instrumentos. Pero que no hemos de adorar al hombre, sino el poder del hombre. Es decir, a Dios. ¿Cómo obra Dios? ¿A quién utiliza Dios? ¿Y a quién utiliza el enemigo? Todo lo que reluce, todo lo que brilla en este mundo, y el hombre va como drogado, ¿verdad? Con este espíritu maligno. ¿Y a quién utiliza Dios? ¿A quién utiliza Dios? A los marginalizados, a los despreciados, a los que la sociedad ni los considera. Y a estos Dios los utiliza como instrumentos, ¿verdad? Esos hombres poseían raros talentos para llevar adelante la obra de la reforma. Eran impulsados por un poder superior a ellos, pero no eran los hombres, o sea, los instrumentos que Dios usaba, los que debieran ser exaltados y honrados. Por eso os digo yo una y otra vez, no adoren al hombre, no tomen al pie de la letra lo que el hombre dice. Id a Cristo, alimento físico y espiritual, el verbo, la palabra de verdad. A Él adórenle, al poder que está en el hombre adoren, pero no al hombre. No conviertan en el hombre sus ídolos y perder la salvación, queridos, porque en aquel momento, cuando glorificamos al hombre, desechamos la Cristo y su obra. No reconocemos a Dios, ¿verdad? Dice, pero no eran los hombres, o sea, los instrumentos que Dios usaba, los que debieran ser exaltados y honrados, sino el Señor Jesús, el Espíritu, que hizo descender sobre ellos su luz y poder. Alaben a Dios, la fuente de toda luz. Los que aman la verdad y la justicia, por eso Dios los escoge como instrumentos y los utiliza, porque aman la verdad y la justicia, que buscan en la palabra de Dios esas perlas de gran valor. Dice que mantienen los depósitos hereditarios, la verdad de la palabra, ¿verdad? Dados a esos portaestandartes, a los que la iglesia desecha y considera que es apostasía. Aun cuando se le presenta, lo escrito está, como a bebés en la guardería. A bebés en la guardería, ¿verdad? Y aún así la desechan, no la entienden, ¿verdad? Por eso esta obra
no funciona. Porque el espíritu que tiene el pueblo, supuesto pueblo de Dios, no es el de Cristo. Si fuera el espíritu de Cristo, esto tendría que volar. Pero no. El pueblo entiende que esto es apostasía, que es otro evangelio, porque en verdad es otro evangelio, y que el evangelio que se le predica, este es el auténtico. Yo he dicho en muchas ocasiones, y no por vanidad, sino para despertar la controversia en vuestra mente. ¿Quién más os predica este evangelio? Quiero saberlo. Quiero conocerlo. Pero me temo muy mucho que no hay mucho de esto, ¿verdad? Una vez más lo digo, no lo digo por vanagloria personal. Lo digo para despertar en vuestra mente la controversia, para entender cómo obra Dios y cómo obra el enemigo y quién tiene éxito, ¿verdad? Si se anunciara que mensajeros angelicales fueron a desplegar ante los hombres los tesoros de conocimiento relacionados con las cosas celestiales, ¿qué conmoción crearía esto en el mundo cristiano? La atmósfera del cielo estaría en torno de los mensajeros y cuán ávidamente muchos escucharían las palabras que salieran de sus labios. Los hombres escribirían libros para llamar la atención a las palabras de los ángeles. Atentos porque aquí Dios revela lo que acabo de comentaros. ¿Cómo obra el enemigo? Porque eso es lo que trata, aunque utiliza los ángeles, dice, si se anunciara que mensajeros angelicales fueran a desplegar ante los hombres los tesoros de conocimiento relacionados con las cosas celestiales, dice, ¿qué conmoción produciría esto? ¿Qué libros se escribiría? ¿Qué cosas se haría, verdad? Y ahora fijaos lo que nos dice. Los hombres escribirían libros para llamar la atención a las palabras de los ángeles. Pero un ser mayor que los ángeles ha estado en nuestro mundo. El Señor mismo ha venido a reflejar sobre los hombres, la luz del cielo. Se ha anunciado como uno con el Padre, como unido a la ley, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad, lleno del Espíritu y de verdad. Dios manifestado en la carne. ¿Y qué hicieron los hombres? Lo mataron. Eso es lo que trata de explicarnos. Como lo que reluce, nosotros vamos como drogados. Y cuando el mismo Dios se revela en el hombre simple de Galilea, en el hombre Cristo Jesús, que no era un maestro según el mundo, lo mataron. Y este principio ha funcionado siempre y sigue funcionando. Y el supuesto militante, el remanente, ¿verdad? El militante, a esto me refiero, la Odisea, quiero separarlo del remanente final, ¿verdad? Eso es lo que trato de hacer. El remanente final entenderá la controversia. Por eso es un grupo pequeño. Porque tienen la valentía de salirse del relato oficial y de reconocer a Cristo y su evangelio, su verdad, y tomar un camino diferente a los que están en el tren y van a la muerte segura, ¿verdad? Tomar un camino diferente acompañados por Cristo por este camino nuevo de tierra, ¿verdad? Que va hacia la Canaán celestial, por un terreno del campo. No hay autovía, no hay nada. Es decir, este camino es nuevo, entre comillas, lo ha hecho Cristo, lo ha recorrido Cristo, ¿verdad? Y nosotros le seguimos a Él. En este camino de tierra, que nadie lo reconoce, no es una vía pública, no es algo reconocido. Es un otro evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. ¿Y dónde va el mundo? Con su evangelio, en este tren, con su maestro y sus servidores, ¿verdad? Y todas esas visiones de las cuales os hablo, les fueron dados a la Odisea justo al principio. ¿Qué ha pasado?
uno detrás de otro, se han ido del lugar santísimo al lugar santo. Han abandonado el camino de tierra, el evangelio de Cristo, y se han subido al tren y van a la muerte segura. Todo esto fue revelado por Cristo al principio del camino. Lo mismo que a Israel. Todo el Antiguo Testamento está lleno de advertencias. Pero tanto Israel como la Odisea no entiende. Les gusta el evangelio de este mundo, predicado por sus maestros, por aquello que reluce, títulos, maestros, doctorados, pero que no han entendido el evangelio de Cristo. Por eso lo que aquí predicamos es un disparate y nos gusta el evangelio de los maestros. Confiamos en el evangelio de los maestros. Y por eso digo yo, ¿alguien más os cuenta estas verdades? Están escritas, No las cuenta Gabriel y Ventos. No. Estamos hablando de lo escrito está. He tratado de traeros textos una y otra vez de lo escrito está. ¿Lo entendéis? ¿Lo creéis? ¿Creéis a este Cristo? ¿O hay otros que os cuentan un otro evangelio? Y para vosotros, aquel es la verdad y este un farsante. Por eso os lo presento como un disparate, queridos, para que podáis entender a quién adoramos nosotros, lo que reluce en el mundo. Y Cristo vino como un ser simple, no educado en las escuelas de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Sino educado por su madre en casa, por la presencia del Espíritu. Y el mundo no lo conoció. Por esto lo mataron. ¿Quién habitaba en Cristo? El Padre. ¿Lo conocieron? ¿Lo reconocieron? ¿Entendieron sus obras? ¿Entendieron sus palabras? Vamos a verlo, porque nos contará esto. Fijaos. Dice el Señor Jesús, que es la imagen del Dios invisible, dio su propia vida, este verbo uno igual a Dios, para salvar al hombre que perece. Nos lo habla claro, ¿verdad? Pero cuando no tienes a Cristo, no entiendes. Este otro espíritu lo pervierte todo para que no entiendas, ¿verdad? Dice, dio su propia vida para salvar al hombre que perece. ¿Y qué luz, qué poder trae consigo? Dice, ¿qué luz, qué poder trae consigo? ¿Qué luz, qué gloria perdida de Adán en Edén trae esta vida que Cristo se despoja de ella y nos la da a nosotros? ¿Qué poder, dice? Su espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice, en Él, en Cristo, mora toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es un templo en el que habita Dios, la verdadera ley. ¿Entendéis lo que está diciendo? Por eso os puse párrafo al principio, para que entendáis que cuando Cristo se convierte en hombre, se convierte Él mismo en un templo. El único templo en el cual habita la plenitud de la divinidad, el Padre mismo. Y esto es lo que nos está explicando el misterio de la piedad, queridos. En Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Es el único ser de todo el universo en el que habita la plenitud de la deidad, el Padre mismo. Él es el templo del Padre. Él es el templo que le fue revelado a Moisés en monte. Él es el templo que fue construido a Israel como ejemplo. Él es el templo que nos sirve también a nosotros para entender la ley de Dios, cómo gobierna Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué misterio de los misterios? Ahora digo yo, ¿nos ha sido revelado este misterio? ¿Qué os cuento en este ministerio
a través de lo escrito está una y otra vez. ¿Y qué entiende la gente? Un farsante, dice. ¿Y cuál es el espíritu que tienes? ¿Qué misterio de los misterios? Es difícil que la razón capte la majestad de Cristo, el misterio de la redención. Es difícil que la razón capte, que la mente entienda esta vida que Cristo nos dio, la majestad de Cristo, para que yo viva, para que esté en este templo, ¿verdad? ¿Entendéis, queridos, de lo que nos habla? Dice, se ha erigido, es difícil que la razón capte la majestad de Cristo, el misterio de la redención, su espíritu en nosotros, esta vida de la cual se despojan nosotros, ¿verdad? El misterio de la redención. Se ha erigido la vergonzosa cruz. ¿Por qué la llama vergonzosa cruz, queridos? ¿Sabéis por qué la llama vergonzosa cruz? Cuando entiendes que el precio por el pecado se pagó la encarnación, Cristo se despoja de su vida, que es el precio por el pecado, y la prepara para darlosla a nosotros, pero que nosotros no entendimos, por eso Cristo dice antes de la cruz. Es decir, en el desierto de la tentación, lo vimos en las reflexiones anteriores, Cristo vence al enemigo, le demuestra que la ley puede ser obedecida bajo la situación más difícil, es decir, hambriento, en fin, el desierto de las tentaciones, lo sabemos todo, ¿verdad? Ante la situación más difícil, el hombre, Cristo Jesús, vence al enemigo. A través de su vida, revela la ley, el Padre en él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente, la ley, la verdadera ley, ¿verdad? Cristo a través de su vida nos revela al Padre. Por eso antes de la cruz dice, Padre, he glorificado tu nombre, te he presentado al mundo. Pero ¿qué ocurre? Las tinieblas no la comprendieron y lo mataron. Pero la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿y si el mundo comprendiera? ¿Qué hubiese pasado? ¿Era necesaria la cruz? Pues si Él se ha despojado de esta vida en la encarnación para que Él me la dé a mí, ¿qué es lo que necesitaba el hombre? Entender la gloria de Dios revelada en el hombre Cristo Jesús, entender la gloria de Dios revelada en el rostro de Moisés, paralelos. Si hubiesen aceptado esta gloria, ¿era necesaria la cruz? Entendiendo esto ahora, hay otra pregunta. ¿Y por qué tuvo que irse hasta la cruz? Porque el hombre no entendió. De este modo, forzó la mano del enemigo para que se delate. ¿Cuál es su verdadera intención? Ahora voy a revelaros otro aspecto muy importante. ¿Quién en el día de la expiación es el hombre especialmente preparado para llevar al macho cabrío, al enemigo, al desierto, los 1000 años? Estoy hablando del final del tiempo, Profecía. ¿Quién es el hombre especialmente preparado para llevar al enemigo al desierto? Porque el pueblo de Dios cree que es Cristo. Pero son los 144.000. ¿Quién forzará la mano del enemigo para que se delate al final del tiempo? ¿Quién ha gobernado este mundo? ¿Quiénes han sido sus manos derechas para que este mundo llegue a donde está ahora mismo? ¿Quién forzará la mano del enemigo para que se delate? Es decir, lo forzará para irse al desierto, lo llevará al desierto, mejor dicho. ¿Cuál es la obra de los 144.000?
glorificar a Dios. ¿Cuál fue la obra de Cristo después del desierto de las tentaciones? Glorificar a Dios. ¿Qué ha hecho el enemigo? Nos lo habla en el desierto de las gentes. Hemos tratado estos temas. Pero no las comprendemos, queridos, por una única razón. Estamos desprovistos de Cristo, por eso no entendemos. En el desierto de la tentación, Cristo vence al enemigo. A partir de aquel momento glorifica al Padre, la ley que está en él. Toda su obra nos revela esto. Antes de la cruz dice, Padre, y he acabado tu obra. Toda la obra. Y a partir de aquel momento, ¿por qué Cristo es llevado a la cruz? ¿Por quién? ¿Y de qué? Y esto trato de revelaros, mis queridos hermanos, para que entendéis luz adicional que os la cuenta un farsante. Y no queréis entender. Yo os estoy hablando de lo que está escrito, pero no queremos entender. Hay texto que también nos lo presenté. Los 144.000 en no me acuerdo ahora, los manuscritos de... había dos personas que recopilaban textos del Espíritu de Profecía. En fin, si lo encuentro os lo presentaré en el canal de Telegram. Y ahí nos decía, los 144.000 son los que llevan al enemigo al desierto. Por eso os estoy contando lo que os estoy contando. Porque la obra de Cristo también revela la obra de los 144.000. La última generación, el remanente final. Glorificarán a Dios. ¿Verdad? Lo que pasa que en este caso, en lugar de llevar a Cristo a la cruz, a la muerte, llevaremos al enemigo a la muerte, porque la gran controversia ha sido resuelta por Cristo en este templo en los 144.000. Espero que podáis entender, queridos, que os lo digo. Yo una vez más lo repito. No confiad en ninguna palabra, ni una sola letra, ni una sola coma. Id a lo escrito está y comprueben, asegúrense que lo que está escrito, esta luz adicional, es verdad. Nunca os he pedido, jamás os pediré que confiéis. Yo trato de ayudaros. Trato de explicaros. Estas son mis reflexiones, el entendimiento que se me ha dado. Pero vosotros, si tenéis este mismo espíritu, no podéis llegar a las otras conclusiones, más que lo escrito está. Y esto trato de revelaros, esto trato de presentaros, esto trato de ayudaros que comprendáis, queridos. Bajad del tren. Bajad del tren. Es difícil que la razón capte la majestad de Cristo, el misterio de la redención. Se ha erigido la vergonzosa cruz. Los clavos han perforado sus manos y pies. La cruel lanza ha perforado su corazón. Y el precio de la redención ha sido pagado para la raza humana. Porque en la cruz tuvo que morir el segundo Adán. ¿Pero quién lo mató? El hombre inspirado por el enemigo, pero allí el enemigo fue delatado. ¿Quién inspiró al hombre? El enemigo. ¿Cuál era su verdadero propósito? Matar al príncipe de paz. Esto quiso hacer en el cielo y esto se revela en la cruz. Y por esto Cristo paga el precio por su vida. El segundo Adán es asesinado por el enemigo. Precio por nosotros, porque Cristo toma el pecado del hombre ¿cuándo? ¿En la cruz o en la encarnación? Cuando se despoja de su vida, ¿qué significa esto? Es precio por el pecado, es decir, toma su vida, me la da a mí y yo le doy el pecado a él. Hacemos intercambio. ¿Dónde? En la encarnación. Por lo tanto, cuando muere en la cruz, con el pecado sobre sí, ya lo tenía, ¿verdad? En toda su obra tuvo el pecado sobre sí y lo sigue teniendo sobre sí hasta el final del día de la expiación. Cuando los que han depositado el pecado sobre Cristo recibirán esta vida,
el decreto divino de la boda del Cordero, ¿verdad? Pero los que no han depositado su pecado sobre Cristo, lo han mantenido sobre sí, irán al desierto con el enemigo de Dios. Morirán, ¿verdad? Espero que entendáis todos esos paralelos, queridos, y de lo que trato de hablaros. Dice, el Inmaculado Cordero de Dios llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros dolores, ¿verdad? Un tema inagotable. Lo que trata de decirnos con un tema inagotable es que este pueblo, a pesar de la advertencia de que no haga doctrinas para que se vaya a donde está ahora, este tema inagotable quiere decir, no puede haber una doctrina, porque una doctrina es una verdad inamovible. Y ninguna verdad es inamovible. La verdad es Dios. Esta es la única verdad inamovible. Todo lo demás es apostasía, queridos. Si no tenemos la verdad, ninguna otra verdad es la verdad. Por eso Dios nos dijo, no podéis hacer doctrinas. ¿Por qué? Porque esto os llevará al engaño automáticamente. Cuando tú estableces una doctrina, se terminó con la luz adicional. Cuando viene la luz que Dios envía, ¿verdad? A través de sus mensajeros en toda la historia, esta luz adicional está rechazada. ¿Por qué? Porque está fuera del marco de una doctrina ya establecida. ¿Comprendéis de lo que trata de explicarnos? Dice, la redención es un tema inagotable, digno de nuestra más íntima contemplación. Va más allá de la comprensión del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vívida. ¿Quién puede hallar a Dios mediante el escudriñamiento? ¿Quién puede establecer la verdad por el estudio de la verdad? Pero sin tener la verdad. Es por donde empezamos. Nosotros somos el pueblo de la ley. ¿Cuál ley? ¿La escrita? ¿Esta es la ley? ¿O esta es un reflejo de la verdadera ley? Nosotros nos llamamos el pueblo de la ley, de la palabra, pero sin la verdadera ley. Lo mismo pasa aquí. ¿Quién puede hallar a Dios mediante el escudriñamiento, pero sin tener a Dios? Tú tienes maestrías, doctorados, teólogo, lo que tú quieras, pero ¿sabes lo que te falta? Conocer a Dios, tener a Dios, porque cuando tienes a Dios, dirás como Pablo, ¡ay, pobre de mí! Ante todos los hombres se abren los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y si millares de los hombres mejor dotados dedicaran todo su tiempo a presentar siempre a Jesús delante de nosotros, estudiando como pudieran describir sus encantos incomparables, es decir, la obra de su Espíritu en nosotros, encantos incomparables, cuando encontraréis esto en Espíritu y Profecía, recuerden, habla de su Espíritu, de la obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Sus encantos incomparables, dice, nunca agotarían el tema. Nunca harían doctrinas como si hubiesen entendido ya la verdad. Y este es el error de este pueblo. Nosotros tenemos la verdad y rechazamos la luz adicional. Esto es lo que ha hecho el enemigo con la Odisea. Aunque grandes y talentosos autores han hecho conocer verdades admirables y han presentado una luz magnificada a la gente, sin embargo en nuestro día encontraremos, atentos, nuevas ideas y amplios campos en los cuales trabajar, pues el tema de la salvación es inagotable.
La obra ha avanzado de un siglo a otro, presentando la vida y el carácter de Cristo y el amor de Dios tal como se manifiesta en el sacrificio expiatorio. ¿Cuál es el sacrificio expiatorio? Esta vida de la cual Cristo se despoja y obra en nosotros. ¿Entendéis de lo que nos está hablando? Atentos, dice, la obra ha avanzado de un siglo a otro, presentando la vida de la cual Cristo se despoja y el carácter de Cristo y el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, tal como se manifiesta en el sacrificio expiatorio, en el Espíritu Santo, el que hace la obra en nosotros, aquí y ahora en el día de la expiación, ¿verdad? Dice, el tema de la redención ocupará las mentes de los redimidos por toda la eternidad. Por lo tanto, doctrinas, fuera, basura. Porque no hay ninguna verdad inamovible, ni siquiera en la eternidad. Porque toda verdad reside, la verdad es Dios y emana de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, nunca, jamás tendremos alguna doctrina, una verdad inamovible. Porque la verdad es el propósito eterno de Dios que habita en este templo. Esta es la única doctrina, si queremos entenderlo. Habrá nuevas y ricas revelaciones que se manifestarán en el plan de salvación por los siglos sin fin, eternamente. Eternamente. Por lo tanto, nunca podremos decir, yo tengo la verdad. Jamás. Si estuviera Jesús con nosotros hoy, y atentos, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué no entendemos esta luz adicional? ¿Por qué permanecemos en tinieblas? Y no comprendemos la luz. Fijaos, si estuviera Jesús con nosotros hoy, nos diría, como dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús anhelaba desplegar ante la mente de sus discípulos profundas y vivientes verdades. Dice, Jesús anhelaba, quería, pero ¿por qué no pudo? Dice, pero fue imposible por la mundanalidad de ellos y su comprensión nublada y deficiente. Creían tener la verdad, eso es lo que decía el pueblo judío. Nosotros tenemos la verdad. Y los apóstoles también estaban contaminados de esta dichosa realidad. Engañosa, ¿verdad? Por eso Cristo no pudo revelarle más verdad. Porque necesitamos entender en la gran controversia, el hombre tiene que elegir. Y Dios no puede revelar antes de que el hombre comprenda. Él se revela a través de las Escrituras. Pero el pueblo creía entender las Escrituras. ¿Y qué es lo que hace Cristo en el camino de Emaús? Una vez que toda su obra se terminó, murió, resucitó, ¿qué es lo que hace en el camino de Emaús? Por una vez, Cristo les revela la verdad. ¿Y qué les pasa a los discípulos? Quedan embobados. Quedan embobados. ¿Cómo le explica Cristo todas las profecías? Dice. Y cuando Cristo le explica la verdad, quedan embobados. ¿Cómo sabe este hombre lo que ha pasado en Jerusalén? Y todas las Escrituras. Para que al final del camino se da cuenta, estos tipo antitipo, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Cristo se nos revela a nosotros en este patrón, lo he dicho yo, camino de Emaús, a través de nuestra vida. Cristo se nos revela para que al final del camino nos demos cuenta que hemos caminado con este Salvador personal, con Jesús. ¿Comprendéis? Pero fue imposible por la mundanalidad de ellos y su comprensión nublada y deficiente. No pudieron ser beneficiados con grandes, gloriosas y solemnes verdades. ¿Por qué no le reveló Cristo más verdades? Porque eran incapaces desde las tinieblas
desde su condición, creyendo saber la verdad, entender a Cristo y su obra. Dice, la falta de crecimiento espiritual cierra la puerta a los ricos rayos de luz que brillan de Cristo. ¿Por qué no recibimos más luz? Luz adicional. La falta de crecimiento espiritual. ¿Y cómo se crece espiritualmente? A través de lo escrito está. Y cuando entendemos escrito está, ¿qué más ocurre? Nos llenamos del Espíritu, de la presencia de Dios, ¿verdad? Por la falta de crecimiento espiritual, porque creían saber la verdad, pero su verdad eran 600 y tantas reglas, aparte de las profecías. Creían saber la verdad, pero ya estaban contaminados, ya estaban en oscuridad. La falta de crecimiento espiritual cierra la puerta a los ricos rayos de luz que brillan de Cristo. ¿Qué le pasó a la última generación, la que tenía que ser la última generación, para que pueda llegar a 1888 en condiciones de entender la luz enviada? La falta de crecimiento espiritual cierra la puerta a los ricos rayos de luz que brillan de Cristo. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? No, nuestros maestros dicen la verdad. No toques la iglesia, no toques el evangelio, farsante. La falta de crecimiento espiritual, la falta de la presencia de Cristo, su Espíritu en nosotros, cierra la puerta a los ricos rayos de luz que Dios quiere enviar, pero que el mundo solo ve farsantes. Y el pueblo, en el tren, creen tener la verdad, adoran a sus ídolos y echa la verdad a los farsantes. Nunca llegaremos a un periodo cuando no haya mayor luz para nosotros. Dice, nunca, ni siquiera en la eternidad. Los dichos de Cristo fueron siempre muy abarcantes en su importancia. Los que oyeron sus enseñanzas con opiniones preconcebidas, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los maestros, nosotros hemos estudiado, tenemos títulos, doctorados, nosotros sabemos. ¿Y qué es lo que saben? ¿Esta verdad? ¿Comprenden esto? ¿Es eso lo que predican? Entiendo. Esto es un falso evangelio predicado por los farsantes, ¿verdad? Los que oyeron sus enseñanzas con opiniones preconcebidas no pudieron captar el significado que había en sus declaraciones. No pudieron captar. ¿Por qué? Porque no tenían su espíritu. Dice, Jesús, el espíritu, era la fuente, el originador de la verdad. Esta vida de la cual Él se ha despojado. Pero al estar desprovistos de esta vida, de su espíritu, los que oyeron sus enseñanzas con opiniones preconcebidas no pudieron captar el significado que había en sus declaraciones. Sin el Espíritu Santo, no se puede entender. Los grandes temas del Antiguo Testamento fueron mal captados y mal interpretados. Y la obra de Cristo fue la de exponer la verdad que no había sido entendida por aquellos a quienes había sido dada. Le fue dada la verdad, pero no fue entendida. ¿Le pasa a este pueblo hoy? ¿Tiene la Biblia y el Espíritu profecía? ¿Entienden el Evangelio? La obra de Cristo fue la de exponer la verdad, que no había sido entendida, camino de Maús, hagan el paralelo, ¿verdad?, por aquellos a quienes había sido dada. ¿Qué les explicó Cristo a los discípulos en el camino de Maús? Lo que ya estaba dada, la verdad que ya la tenían, pero no la habían entendido. ¿Y por qué?
porque sus maestros les predicaban un otro evangelio. ¿Cuál fue la consecuencia? En el año 70, Israel arrasado. ¿Podría ocurrir hoy? ¿Qué nos cuenta el tren? Rápido. Dice, los profetas habían presentado las declaraciones, pero la importancia espiritual de lo que habían escrito no fue descubierta por ellos. No vieron el significado de la verdad. Jesús, atentos, Jesús reprochó a sus discípulos por su lentitud de comprensión. Ellos perdieron muchas de sus preciosas lecciones porque no comprendieron la grandeza espiritual de las palabras de Cristo. Pero Él prometió que vendría el Consolador, que el Espíritu de verdad traería de nuevo a la mente de ellos esas declaraciones perdidas. Les dio a entender que Él había dejado con ellos preciosas joyas de verdad. ¿Dónde las ha dejado? En lo escrito está. Sus palabras, el verbo, la palabra, es lo escrito está, ¿verdad? Les dio a entender que Él había dejado con ellos preciosas joyas de verdad, cuyo valor no conocían. Preciosas gemas en las minas de la verdad. Después de la crucifixión y resurrección de Cristo, sus discípulos escucharon sus lecciones de verdad con admiración y asombro, pues les parecían como nuevas ideas para ellos, un otro evangelio, ¿verdad? ¿Está pasando esto? Claro. ¿Y cómo actúa el pueblo? Atentos a lo que nos trata de decir. Cuando habían recibido el Espíritu, empezaban a entender las lecciones de Cristo. Sin el Espíritu, no se puede. Pero Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, ya os conté de ellas, estando aún con vosotros. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La verdad se está desplegando constantemente, dice, y presenta nuevos aspectos a las diferentes mentes. Todos los que cavan en las minas de la verdad descubrirán constantemente ricas y preciosas gemas, pero no las pueden revelar. Aún me acuerdo el sábado pasado, estando en la iglesia con un muy buen amigo mío y hermano, también anciano de iglesia, estando al lado unos de otros, del texto que estábamos estudiando, estaba totalmente contrario a la doctrina de la Trinidad. Pero no podíamos decir nada, por respeto, ¿verdad? Porque el que presentaba el tema era un otro anciano que es totalmente contrario, cerrado de mente en este aspecto, ¿verdad? Entonces, por respeto, pues no creamos controversia, ¿no? Pero cuando se terminó la escuela sabática, ¿verdad? Me dice mi hermano, mi amigo, dice, ¿qué sentido tiene participar de la escuela sabática si tú no puedes presentar la verdad? ¿Qué sentido tiene? Pues no es ese el sentido de la escuela sabática para que nos revele verdades, preciosas gemas de lo escrito está. Por eso está involucrado el pueblo, porque en cada uno de nosotros ha de habitar el Espíritu de Cristo y se nos revelan ricas y preciosas gemas. Pero resulta que cuando estás en la escuela sabática, por las doctrinas adoptadas que cierran la luz adicional, el entendimiento de las Escrituras, y por maestros que creen saber la verdad y impiden cualquier otro tipo de comentarios, luz adicional, pues el pueblo está llevado a la oscuridad. ¿Qué hizo Cristo? Dice, muchas verdades os revelaría. ¿Y por qué no lo hizo? Porque eran incapaces. O sea, para refrescar la boca no tiene sentido.
Te callas y los dejas. Déjalos. A lo mejor en algún momento despertará. ¿Os dais cuenta, queridos? Como nos autocondicionamos solitos, igual que Israel de antaño. Cuando establecemos doctrinas y que nadie se salga de esto, todo aquel que habla en contra de nuestra doctrina, fuera. O lo marginalizamos, expulsamos, callamos y cosas por estilo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, estamos ansiosos de que todos los que pretenden creer la verdad, que ahora se presenta ante nosotros, y especialmente los que tienen la responsabilidad de enseñar la verdad a otros, posean un concepto más claro ellos mismos del importantísimo significado de los temas de la Biblia. Que no se quede en la capa superior, superficial, que entren en profundidad a este evangelio, ¿verdad? Al verdadero. Los que defienden la vindicación de la ley de Dios están en una situación en la que necesitan mucho del Espíritu de Dios. Si a los ministros les falta humildad, si se irritan fácilmente cuando hayan oposición, es evidente que necesitan el Espíritu Santo, iluminación divina, el Espíritu Santo. Los hombres deben manifestar la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, cuando trabajan por las almas. La verdad, como es en Jesús, ¿cuál es la verdad que es en Jesús? La plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, la única verdad inamovible. El Padre. La verdad como es en Jesús tendrá una influencia completamente diferente. Lo que trata de decirnos es, si tenemos el Espíritu de Dios, tendrá una influencia completamente diferente en las mentes de los incrédulos de lo que ha tenido cuando fue presentada como una teoría o como un tema de controversia. Porque la verdad no es teoría, no es tema de controversia, sino la verdad como es en Jesús, el Espíritu de Dios en este templo. No es teoría, no es un tema de controversia, sino una experiencia real, este Salvador personal conmigo, aquí y ahora. ¿Entendéis? Si hacemos lo mejor que podemos para presentar la verdad en su carácter conmovedor, oponiéndonos a las opiniones o ideas de otros, será mal interpretada, mal aplicada y deformada ante los que fomentan el error, a fin de hacerla aparecer objetable. Y esto es lo que estamos haciendo en la iglesia. Colocando doctrina, creyendo saber la verdad, nosotros tenemos títulos, doctorados, maestrías, nosotros sabemos. No nos cuentes. Y cuando les cuentes, dice, oponiéndonos a las opiniones e ideas de otros, del relato oficial, ¿verdad? Será mal interpretada este evangelio que trato de explicaros, que trato de ayudaros a entender. Dice, será mal interpretado, mal aplicado y deformado ante los que fomentan el error, a fin de hacerla aparecer objetable. No, esta no es la verdad, nosotros ya la tenemos. Hay pocos a quienes, dice, hay pocos a quienes presentéis la verdad que no hayan estado bebiendo del vino de Babilonia. En esta iglesia, cuando la sierva nos habla de estas cosas, hay un rechazo tremendo. ¿Sabéis por qué lo hay? Justo por lo que nos acaba de decir. Porque el relato oficial, el evangelio que nos ha sido presentado, es otro. Y cuando se nos presenta la verdad, dice, será mal interpretada, mal aplicada, deformada, distorsionada ante los que fomentan el error,
ante los que ya creen saber la verdad, porque ellos están con títulos, especialistas, ellos tienen la verdad. Lo único que no tienen es a Cristo, ¿verdad? A fin de hacerla aparecer objetables. Hay pocos a quienes presentéis la verdad que no hayan estado bebiendo del vino de Babilonia. Este falso evangelio, el relato oficial, ¿verdad? Les es difícil comprender la verdad, porque estando desprovistos de Cristo en las tinieblas, no la comprendieron. De allí la necesidad de enseñarla como es en Jesús, como una experiencia, como su Espíritu en mí. De allí la necesidad de enseñarla como es en Jesús, como una experiencia real, ¿verdad? Los que pretenden ser amantes de la verdad tienen los medios para ser mansos y humildes de corazón. Atentos, dice, los que pretenden ser amantes de la verdad tienen los medios para ser mansos y humildes de corazón, como fue el gran maestro. Los que han estado trabajando diligentemente en las minas de la palabra de Dios y han descubierto el precioso mineral en las ricas vetas de verdad, en los divinos misterios que han estado ocultos durante siglos, ensalzarán al Señor Jesús y a nadie más, la fuente de toda verdad, revelando en sus caracteres el poder santificador de lo que creen. Por esto, nosotros no entendimos. Alguien nos ha hecho este escalón y ha convertido a los maestros en ídolos. Porque el único maestro en este pueblo es Cristo. La iglesia es Cristo. La verdad es Cristo. El evangelio es Cristo. ¿Qué maestros? Cuando el evangelio nos relata una y otra vez que cada vez que hemos escuchado a este otro espíritu que nos ha predicado su propio evangelio, hemos llevado al pueblo a la apostasía. Una y otra vez nos relata el evangelio. Y nosotros no queremos entender. No queremos entender. En lugar de aceptar a Cristo, ensalzarán al Señor Jesús, al Espíritu, el poder de Cristo en nosotros, ¿verdad? La fuente de toda verdad. Entonces, ¿algún título me potencia a mí para ser por encima de mis hermanos, establecer doctrinas y decirle a mi hermano que sí y que no? ¿Algún hombre tiene esa potestad? Solo Cristo, queridos, solo Cristo. Por eso nos dijo, ni manual de iglesia, ni doctrinas, ni nada por estilo. Esto solo demuestra apostasía. Y la verdad nos revela esta realidad. El otro día escuché yo a un maestro dice, no, es que como tenemos fontaneros especializados, no sé qué especializados, así necesitamos pastores, tratando de justificarse a sí mismo, ¿verdad? Y digo, yo lo aceptaría si predicaras la verdad, el auténtico evangelio. Pero cuando tú estás predicando apostasía, ¿eres maestro de qué? Si Jesús es la fuente de toda verdad, es decir, no la tienes tú. Tú solo tratas de presentar de la verdad, pero tú no eres la verdad. Cuando estás predicando a un otro evangelio, que te lo han enseñado en las escuelas de este mundo, porque la escuela de Cristo, según el evangelio, es otra, la fuente de toda verdad. Esta es la verdadera escuela de Cristo con la palabra y con el Espíritu, ¿verdad? Dice, Jesús y su gracia, su Espíritu, deben ser entronizados en el santuario más íntimo del alma. Entonces, en una ocasión me dice un maestro de Israel, dice, no, ven a mí que yo te explico el Evangelio.
Y le dije, no, no hace falta. Era un anciano de iglesia igual que yo, ¿verdad? Le digo, no hace falta. Yo ya lo sé que tú crees tener la verdad, pero yo prefiero tener a Cristo. Jesús y su gracia, su obra, su espíritu, la presencia, su presencia, ¿verdad? Deben ser entronizados en el santuario más íntimo del alma. Ningún hombre ni nadie más. Entonces, Él será revelado en palabras, en oración, en exhortación, en la presentación de la sagrada verdad, pues este es el gran secreto del éxito espiritual. Si tengo a Cristo, si experimento a Cristo, este es el gran secreto del éxito espiritual. Mientras sigo a hombres, escucho a hombres, los hombres me dicen lo que sí y lo que no, se acabó. Allí, en este templo, Cristo no puede estar. Hasta que el templo no está purificado, santificado, no hay espíritu. Así de simple, queridos. Y o entendemos esta realidad y experimentamos el secreto del éxito espiritual, o moriremos, ¿verdad? Dice, cuando el yo se entreteje en nuestras labores, entonces la verdad que llevamos a otros nos santifica. Cuando el yo se entreteje en nuestras labores, cuando estoy haciendo del Evangelio un negocio, cuando trato de vivir del Evangelio, cuando hacemos estas cosas, cuando el yo se entreteje en nuestras labores, entonces la verdad que llevamos a otros nos santifica, refina y ennoblece nuestro propio corazón, el nuestro. Lo que trata de decirnos es que no tenemos a Cristo. Cuando el yo está mezclado, Cristo no está. No testificará de que somos vasos adecuados para el uso del Maestro. Solo mediante la oración ferviente podemos tener una dulce comunión con Jesús, y mediante esa bendita comunión las palabras y el Espíritu reciben la fragancia del Espíritu de Cristo. Aquí me está diciendo el Espíritu algo. ¿Por qué nuestros maestros están engañados? Porque el yo se entreteje su labor, viven de esto, ¿verdad? Entonces la verdad, que es Cristo, que llevamos a otros, nos santifica, y esto explica lo que está ocurriendo. Refinan y ennoblece nuestro propio corazón, dice, el suyo. Por lo tanto, si no está Cristo allí, ¿cuál es la verdad que predicas? ¿Por qué esta verdad nos santifica? ¿Por qué le está pasando a este pueblo lo que le está pasando? Este es un principio, Estúdienlo, no me hagan caso a mí, no, ya sé. En fin, díganme lo que quieran, farsante y lo que me da igual. Es que esto me da igual ya. O sea, casi estoy teniendo un síndrome ¿cómo digo? Soy autoinmune, ¿verdad? A esas cosas ya. He escuchado tantas cosas y recibo tantos mensajes que ya es como intentar penetrar un muro. Pues no me voy a dejar influenciado por esas cosas, ¿verdad? Pero este es un principio. Por eso no está la verdad con nosotros. No está Cristo con nosotros. Porque el yo se entreteje en nuestras labores. Y no me refiero solo al sueldo, no. ¿Qué quiero? Posición. Que me vean, que me entiendan, que yo sea no sé quién. Pues el verdadero yo está en este garaje. Y desde aquí, un simple garaje, presento la verdad al mundo. No necesito doctorados, maestrías, sueldos, ni nada por estilo. No necesito nada de esto. Solo necesito a Cristo. Es lo único que me interesa. ¿Verdad? Nada más. Solo mediante la oración ferviente podemos tener una dulce comunión con Jesús. Y mediante esa bendita comunión, las palabras y el Espíritu reciben la fragancia del Espíritu de Cristo.
No hay un corazón que no se beneficie al velar. Jesús, recuerden que aquí está hablando constantemente Cristo y Jesús. Cuando es Cristo desde el santuario y su obra en el plano mayor, y cuando es Jesús se refiere al Espíritu casi siempre. La obra del Espíritu, ¿verdad? Esta vida de la cual se despoja y nos la da a nosotros. Dice Jesús, el precioso Salvador, su Espíritu en nosotros, nos ordenó velar. La vigilancia del yo no debe ser descuidada ni por un momento. Porque la descuidas un momento y de repente entras en una vía. ¿Y quién te va a sacar de allí, querido? ¿Quién te va a sacar de allí? Dice, debe cuidarse diligentemente el corazón, la mente, porque de él mana la vida. En él debe de estar Cristo, el Padre y Cristo, el Espíritu, ¿verdad? De él mana la vida. Las decisiones, las elecciones que tomamos, por eso para Dios es sagrado. Libertad de conciencia y de elección. Es sagrado. No se toca. No se toca por nadie. Y por eso nos dice, en el lugar santísimo no puede estar nadie más. Yo soy como garante de tu libertad, de tu elección. Garante, ¿verdad? Debe cuidarse diligentemente el corazón, la mente, porque de él mana la vida. Vigilad y disciplinad los pensamientos para que no pequéis con vuestros labios. Y siempre, queridos, os he hablado de cómo debemos cuidar nuestra relación con el Espíritu, con Cristo Jesús, mejor dicho. ¿Cómo debemos de preservar esta relación? Porque sin Él estamos muertos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os ruego, en el nombre de Cristo Jesús, pidan la presencia del Espíritu y váyase a lo escrito está. Traten de entender lo que Dios trata de revelar. Gabriel no puede ser ni es fundamento de nadie ni de nada. Ha de ser Cristo. No idolatréis al hombre. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.